Cuando Marcelo Bielsa llegó a la selección uruguaya, la verdad es que yo tenía una ilusión enorme. No solamente por el entrenador que llegaba, tenía ilusión porque quería ver jugar a Uruguay de otra manera. Durante años escuché hablar de la identidad del fútbol uruguayo, de la garra, de la entrega y de la capacidad para competir contra rivales superiores. Y todo eso forma parte de nuestra historia. Pero yo también creía que Uruguay podía agregarle otras cosas, más protagonismo, más intensidad, más presión, más valentía para asumir riesgos. Y durante un tiempo sentí que eso estaba pasando, que lo estaba viendo. Por ejemplo, lo que fue la victoria frente a Argentina en la Bombonera, lo que fue el triunfo contra Brasil en el Centenario, fueron mucho más que dos resultados históricos. Fueron la confirmación de que Uruguay podía competir de otra manera. Los números también acompañaban. Antes de la Copa América, Uruguay había ganado 10 de sus 17 partidos, tenía una efectividad del 66% y había marcado 36 goles. Era un equipo intenso, agresivo y sobre todo reconocible. Por eso cuando pienso en el final de este ciclo, me cuesta creer que todo pueda explicarse únicamente desde el fútbol. Porque si el problema hubiera sido solamente futbolístico, es difícil entender cómo ese mismo equipo había mostrado durante tantos meses un rendimiento tan alto. Y ahí aparece la pregunta que atraviesa este video. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Para intentar responder esa pregunta, creo que hay que volver a la Copa América del 2024. Porque cuando Uruguay llegó a Estados Unidos nadie hablaba de crisis. Nadie hablaba de conflictos, nadie discutía a Bielsa, todo lo contrario. La sensación era que el proyecto estaba avanzando en la dirección correcta. El equipo tenía una identidad reconocible, había conseguido resultados importantes y había demostrado que podía competir de una manera diferente. Y es más, durante la fase de grupos, esa sensación no hizo más que crecer. Uruguay ganó, convirtió goles y ratificó muchas de las virtudes que había mostrado durante los meses anteriores. Por eso, mirando el recorrido completo, resulta llamativo que el mejor momento futbolístico del ciclo haya estado tan cerca de su momento más difícil. Porque mientras Uruguay seguía avanzando en el torneo, empezaban a aparecer situaciones que terminarían teniendo un impacto mucho más profundo de lo que imaginábamos. En aquel momento era imposible verlo, pero la semifinal frente a Colombia marcaría un antes y un después, no solamente por la derrota, sino por todo lo que ocurrió después. Pero cuando vuelvo a aquella semifinal frente a Colombia, hay otra cosa que me llama la atención. Más allá de los incidentes posteriores, del tema de las sanciones, de todo lo que se habló después, porque aquel partido también empezó a mostrar algunas dificultades que terminarían acompañando a Uruguay durante mucho tiempo. Durante gran parte del encuentro, la selección jugó con un hombre de más, tuvo la pelota, empujó, lo intentó, pero volvió a encontrarse con un problema que más adelante se haría cada vez más frecuente: la falta de gol. Mirándola hoy, resulta inevitable pensar que aquella noche fue mucho más que una eliminación. Porque por un lado aparecieron los incidentes que dominaron el escenario público, pero por otro lado también empezaron a verse algunas señales futbolísticas que en aquel momento quizás no supimos interpretar. Tal vez fue una coincidencia, tal vez no, pero cuesta ignorar que a partir de ese partido el ciclo comenzó a recorrer un camino diferente. No fue un cambio inmediato, pero poco a poco empezaron a aparecer grietas, y algunas de ellas terminarían haciéndose visibles pocas semanas después, cuando Luis Suárez decidió hablar públicamente. En la Copa América hubieron compañeros que se plantearon, hasta Luis jugó la Copa América, no jugó más. Compañeros. Y vos te pones a pensar y decís, estamos llegando a un punto difícil. Y Suárez habló, probablemente no en el mejor momento, probablemente generando un ruido que la selección no necesitaba, pero al mismo tiempo dejó al descubierto algo que hasta ese momento estaba como oculto. Por primera vez se hizo pública una distancia entre Bielsa y parte del plantel. Ya no se discutía solamente de fútbol, se discutía sobre liderazgo, sobre convivencia, sobre la forma de conducir un grupo, y fue ahí donde empecé a pensar que quizás estábamos buscando las explicaciones en el lugar equivocado, porque la propuesta de Bielsa exige mucho más que una comprensión táctica, exige un nivel de compromiso enorme, exige convencimiento y que los jugadores crean en la idea y también en la persona que está detrás de la idea. Por eso creo que el vínculo entre el entrenador y los futbolistas
nunca fue un tema secundario, en una parte esencial en el proyecto. Y cuando ese vínculo empezó a desgastarse, también empezó a desgastarse la capacidad del equipo para sostener una idea tan exigente como la que proponía Bielsa. Y si las declaraciones de Suárez instalaron el debate, las palabras de Bielsa terminaron de darle una dimensión completamente diferente. Porque ya no se trataba de la visión de un futbolista, era el propio entrenador reconociendo que algo había cambiado. Y hubo una frase que me quedó dando vueltas, cuando Bielsa habla de la pérdida de autoridad. Episodio a lo que usted hace referencia, ¿afectaron mi autoridad? Sí, afectaron mi autoridad. Sería necio que yo dijera lo contrario. Imagínese cualquier entrenador que pase por las situaciones que yo pasé, queda seriamente afectada su autoridad. Porque a partir de ese momento dejé de ver el conflicto como una simple polémica mediática. Si un entrenador reconoce públicamente que perdió autoridad, estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando de una fractura dentro de la estructura sobre la que se sostiene cualquier equipo. Y por eso considero que ese fue uno de los momentos más importantes de todo el ciclo. No fue una derrota, no fue una eliminación, no fue una conferencia de prensa, sino el instante en el que el propio entrenador admitió que algo se había roto. Y cuando escuché esa declaración, empecé a pensar que quizás el final del ciclo ya estaba escrito. No porque los resultados lo indicaran, sino porque hay determinadas situaciones de las que es muy difícil poder volver. Por supuesto que una declaración no gana ni pierde partidos y tampoco alcanza para explicar por sí sola todo lo que ocurrió después. Pero lo cierto es que a partir de ese momento los números empezaron a contar una historia muy distinta. El Uruguay, que había llegado a la Copa América como uno de los equipos más intensos y goleadores de Sudamérica, empezó a perder fuerza. Los triunfos se hicieron cada vez menos frecuentes, los empates empezaron a acumularse y algo que antes parecía una fortaleza comenzó a transformarse en un gran problema: el gol. Antes de la Copa América, Uruguay había convertido 36 goles en 17 partidos, un promedio de un gol cada 42 minutos. Después de la Copa América, marcó apenas 14 goles en 18 encuentros. El promedio cayó a un gol cada 115 minutos. La efectividad también bajó de forma considerable. Pasó de un 66% a un 44%. Y aunque el fútbol nunca puede explicarse únicamente a través de los números, resulta difícil ignorar una caída tan marcada. Porque ya no estamos hablando de una mala noche ni de una derrota puntual, estamos hablando de una tendencia, de un equipo que poco a poco fue dejando de parecerse a la versión que había ilusionado a todos. Y fue ahí donde empecé a preguntarme algo. ¿La caída futbolística fue la consecuencia de los problemas que existían fuera de la cancha? ¿O fueron justamente los malos resultados los que terminaron profundizando esos problemas? Probablemente nunca tengamos una respuesta definitiva, pero lo que sí parece claro es que ambas cosas comenzaron a alimentarse mutuamente, a retroalimentarse. Y cuando eso ocurre, salir adelante se vuelve cada vez más difícil. Y así llegamos al final, a la eliminación, al momento que todos ya conocemos. Pero cuanto más pienso en este proceso, más me convenzo de que la eliminación no fue el principio del problema. Al contrario, fue la consecuencia. La consecuencia de una serie de situaciones que se fueron acumulando con el paso del tiempo. Por eso nunca me termino de convencer la explicación que reduce todo a una cuestión futbolística, pero tampoco la que reduce todo a una cuestión humana. Creo que ambas cosas estuvieron profundamente conectadas, porque los equipos no están formados solamente por sistemas tácticos, tampoco solamente por relaciones personales. Están formados por personas que intentan llevar adelante una idea. Y cuando esa idea empieza a debilitarse, todo lo demás también empieza a resentirse. Quizás por eso me cuesta tanto sacar conclusiones definitivas sobre el ciclo de Bielsa. Porque durante mucho tiempo sentí que estaba viendo algo diferente. Sentí que Uruguay estaba explorando un camino distinto. Un camino que no siempre coincidía con lo que históricamente entendemos como la identidad del fútbol uruguayo. Y personalmente eso me gustaba.
porque nunca creí que nuestra identidad estuviera reñida con la posibilidad de evolucionar. Nunca creí que la única manera de competir fuera la que ya conocíamos. De hecho, durante varios meses, Uruguay demostró que podía competir de otra manera. Y quizás ahí aparece la reflexión que más me queda de todo este proceso. Tal vez los caminos de Bielsa y Uruguay se cruzaron en el momento equivocado. Tal vez esta generación no era la ideal para sostener una idea tan extrema. Tal vez el contexto tampoco ayudó. O tal vez simplemente estamos frente a uno de esos proyectos que muestran todo su potencial durante un tiempo, pero que después no logran consolidarse por completo. No lo sé. Lo que sí sé es que más allá de cómo terminó, este ciclo me obligó a hacerme preguntas que antes no me hacía. Sobre el juego, sobre el liderazgo, sobre la relación entre las ideas y las personas y sobre el tipo de fútbol que queremos ver en Uruguay. Porque quizás esa discusión, mucho más que los resultados, sea el verdadero legado que dejó el paso de Marcelo Bielsa por la selección.